Bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y activar las notificaciones si ya están suscritos. Así recibirán avisos de mis nuevos vídeos. Denle me gusta y dejen comentarios. Comencemos. Detengan todo lo que están haciendo ahora mismo porque lo que les traigo hoy no es una simple noticia, es el giro de guión más inesperado, confuso y explosivo que hemos visto en la telenovela de la vida real de Can Yaman en mucho tiempo. Si pensaban que el capítulo de Sara Bluma estaba cerrado y archivado en el olvido, prepárense, porque la historia acaba de dar un vuelco de 180 grados que nos tiene a todos los periodistas del corazón con la boca abierta y el teléfono en la mano. ¿Se acuerdan de ese silencio sepulcral, de esa desaparición digital que nos hizo pensar que el final era definitivo? Pues olviden todo eso. Tengo información fresca, detallada, y sobre todo, muy reveladora que cambia por completo el panorama de esta relación. Agárrense fuerte porque vamos a analizar cada pista, cada movimiento en redes y cada rumor oscuro que circula en los pasillos del espectáculo. Hablemos claro, Sara Bluma ha vuelto. Sí, como lo oyen. Su cuenta de Instagram, que había desaparecido dejándonos a todos especulando sobre una crisis monumental, ha sido reactivada. Pero aquí viene lo verdaderamente jugoso, el detalle que nos ha hecho levantar una ceja a todos los que seguimos este drama minuto a minuto. Cuando uno rompe con alguien y quiere borrarlo de su vida, ¿qué hace? Elimina las fotos, ¿verdad? Borrón y cuenta nueva. Pues Sara no ha hecho eso. Al reactivar su cuenta, automáticamente han reaparecido todas, y digo absolutamente todas, las fotografías con Can Yaman. Esto significa una cosa muy técnica pero muy emocional, ella nunca las borró. Simplemente las archivó o desactivó la cuenta temporalmente, sabiendo que al volver, esos recuerdos seguirían ahí, intactos, como si el tiempo no hubiera pasado. Están ahí, en su perfil, gritando a los cuatro vientos que esa historia, al menos digitalmente, sigue viva. Sin embargo, no cantemos victoria todavía ni empecemos a tirar confeti, porque aquí entra la parte detectivesca que tanto nos gusta. He estado haciendo mis rondas de control, actualizando los perfiles cada 5 minutos, y la realidad es fría. A pesar de que las fotos están ahí, Can Yaman y Sara Bluma siguen sin seguirse mutuamente. Es una guerra fría digital. Ni un follow de ida, ni un follow de vuelta. Es extraño, ¿no creen? Tener tu perfil lleno de fotos románticas con alguien a quien no sigues. Pero, y aquí es donde la trama se complica, Sara no ha cortado todos los lazos. Me he puesto a investigar su lista de seguidos y, sorpresa, sigue conectada con el círculo más íntimo del actor turco. Sara mantiene el seguimiento a İlker Bilgi, el manager de Can, lo cual es un movimiento estratégico muy fuerte. Además, sigue a Marta Solaz, su compañera actual en El laberinto de las mariposas, y a Yeliz Bozolu. ¿Por qué mantendrías contacto con el manager y los compañeros de trabajo de tu ex si la ruptura fuera definitiva y nuclear? Aquí hay algo que no encaja. Y ahora, hablemos del elefante en la habitación, esa fecha que todos tenemos marcada en rojo en el calendario, el 9 de diciembre de 2025. Una conocida revista ha soltado la bomba de que ese día saldrá a la luz una entrevista exclusiva con Can Yaman. Según dicen, el actor, que es notoriamente reservado y hermético con su vida privada, habría hablado sobre su ruptura con Sara. Han vendido la portada insinuando que él confirma el adiós. Pero, seamos cautos. Aún no es 9 de diciembre. No hemos leído las palabras exactas. ¿Y si es un malentendido? ¿Y si las declaraciones están sacadas de contexto? Hasta que no tengamos esa revista en las manos, todo es especulación. Can Yaman nunca habla de sus amores, así que si lo ha hecho, es porque o bien es el final definitivo, o bien es una jugada maestra para aclarar rumores que se le han ido de las manos. Toca esperar, mordiéndonos las uñas, a menos que Can decida romper su silencio en redes sociales antes de esa fecha, algo poco probable pero no imposible. Pero volvamos a las señales de vida. No solo Sara tiene las fotos. Can tampoco ha borrado nada. ¿Estamos ante una ruptura real o ante un tiempo muerto?
Y hay un dato que para mí es la clave de todo, el ancla que me hace dudar de la separación total, la madre de Can Yaman. La señora Guldem y el equipo cercano de Can siguen siguiendo a Sara en redes sociales. Ustedes saben cómo son las madres turcas y lo protectores que son los equipos de gestión. Si Sara hubiera hecho algo terrible, si la ruptura fuera por una traición imperdonable, ese unfollow habría sido inmediato. Que el entorno de Can, su sangre y su negocio, sigan ahí, observando a Sara, me dice que la puerta no está cerrada, o al menos, no está cerrada con llave. Ahora, tengo que ponerme un poco más seria para contarles lo que se dice en los bajos fondos del chisme. Rosica, una fuente que suele soltar bombas sin filtro, ha estado esparciendo rumores bastante delicados. Según ella, y recalco que esto es información no confirmada, Sara estaría recibiendo tratamiento por problemas con el alcohol. Es una acusación muy grave. Además, Rosica afirma que Sara habría destrozado la casa de Can en un ataque de furia. ¿Verdad o mentira? No lo sabemos. No hay pruebas, no hay fotos de la casa destrozada ni partes médicos. Podría ser una campaña de desprestigio brutal, o podría ser la triste realidad detrás del glamour. Lo cierto es que no sabemos si Can la está apoyando en este supuesto proceso, o si esto fue el detonante del alejamiento. Lo que es innegable es la inestabilidad. Sara cerró su cuenta y no aguantó ni 15 días desaparecida. Tal vez no puede vivir sin la validación de las redes, o tal vez, solo tal vez, ha vuelto porque ha habido un acercamiento con Can y no quiere esconderse más. Y aquí entra la teoría de la conspiración que muchos de ustedes me han comentado y que no podemos descartar: el marketing. El famoso PR. Se dice, se comenta, se rumorea que todo esto podría ser un teatro perfectamente orquestado. ¿El motivo? Sandokan. Se dice que había un miedo real a que la serie tuviera bajos índices de audiencia y que eso manchara la carrera inmaculada de Can, llevándolo a pagar multas millonarias por contratos publicitarios. La teoría sugiere que crearon este drama de la ruptura para desviar la atención, para que no se hablara de la serie si ésta fracasaba, o para generar ruido mediático que impulsara las visualizaciones. Proteger la vida privada sacrificándola públicamente, una paradoja muy de Hollywood. ¿Y saben qué da fuerza a esta teoría? El timing. El momento exacto. Sandokan estrenó su primer capítulo, la gente empezó a hablar, y ¡pum!, Sara reactiva su cuenta. Justo después del estreno. Muchos fans están diciendo: entonces era todo un truco para generar expectativa, y ahora que la serie ya arrancó, vuelven a la normalidad. Que haya reaparecido tan rápido después del debut de la serie es, como mínimo, sospechoso. Nos hace pensar si hemos sido marionetas de una estrategia de publicidad brillante o si simplemente la vida de estos dos es así de caótica y pasional. En resumen, tenemos fotos que vuelven, follows que faltan, una madre que no se va, una entrevista bomba a punto de salir y rumores de escándalos y estrategias de marketing. Todo está en el aire hasta ese 9 de diciembre, o hasta que uno de los dos decida hablar claro.